Bien, y vamos precisamente con la noticia del día, enfocada hoy en Brasil. Raúl Sor, analista internacional de CNN Chile, está con nosotros para analizar estas imágenes impresionantes, Raúl, que veíamos durante las últimas horas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, realmente uno esperaba que ya se había normalizado la situación en Brasil. Todo el mundo tenía la expectativa de que esto iba a ocurrir. Si es que algo ocurría, iba a... Sí, claro, y de hecho las que vemos en Raúl son esas imágenes que hoy día comenzaron a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y tú lo decías, a una semana de que asumiera Ignacio Lula da Silva, ya con algunas medidas que había que tomar en materia de seguridad, se registran estas imágenes que no se habían visto antes en ese país, ¿no? No, es novedoso y los brasileños están asombrados de esta situación. Esto probablemente es la última provocación, nunca se puede saber, pero muchos partidarios de Bolsonaro estaban acampando frente a cuarteles y pedían la intervención militar. No ocurrió nada antes de que asumiera Lula y ahora en forma sorpresiva. Y esto llama la atención. Yo creo que igual que en Estados Unidos va a haber una investigación muy profunda, porque llegaron 100 buses comisionados por los bolsonaristas que llegaron a Brasilia y es imposible que la inteligencia, los servicios de seguridad no estuvieran al tanto de esta movilización bastante masiva. Uno ve una cantidad enorme de gente, eso no es por generación espontánea, de pronto están en la explanada, en el corazón de Brasilia. Hay maneras de detectar esto. Incluso Lula ha sido muy crítico. Sí, y o sea, él aborda también el tema de que si hay policías que no estuvieron a la altura en el minuto de hacerlo, cuando iban a comenzar los primeros asaltos, entonces iban a tener que ser juzgados por ello, porque hay muchísimas dudas que se plantean ahora, de dónde hay un financiamiento tal para acarrear a muchas personas, para llevarlas o en buses o donde tuviesen que estar y ubicarlas, porque cuando uno veía, de verdad eran muchísimas personas las que estaban en estos distintos puntos de los poderes del Estado de Brasil. Y además llama la atención que lo hacen un día domingo en que la explanada está vacía. Claro. Es decir, los ministerios, la explanada es esta gran extensión en Brasilia donde están los ministerios y está el Parlamento. Y bueno, los días domingos está despoblado. Y hubiesen tenido mucho mejores posibilidades de mezclarse con los funcionarios de los ministerios, con los parlamentarios, si hubiese habido gente. Pero estando vacío, uno se pregunta cuál fue el objetivo de esta acción. Porque si no habían logrado motivar a militares a que intervinieran antes, uno piensa por qué habrían de lograrlo con esto. Y hay muchas interrogantes a responder. Y que pueden marcar de alguna manera, Raúl, lo que pasa en Brasil en un futuro, por ejemplo, que estas investigaciones se hagan, lo conversábamos antes de entrar al estudio, precisamente como en Estados Unidos, cuando se desclasificó mucha información, donde ex autoridades, desde el expresidente hacia abajo, han tenido que ser responsables en lo que a ellos les toca, ¿no? En el rol que tenían en su oportunidad, porque acá en la investigación hay casi 200 detenidos, eso es más de 170 por lo menos, que ya muestra que se puede empezar a investigar lo que ocurrió hoy. Absolutamente, y bueno, Bolsonaro, vamos a ver cómo se plantea frente a esta situación, pero a lo mejor no es casualidad que se encuentre fuera del país cuando esto ocurre. Y podría ser una forma de deslindar, de ponerse al margen en términos de una investigación futura. Pero esto todavía no ha terminado en un 100%. Esta es la situación que se vivió en Brasilia, pero sabemos que los bolsonaristas estaban en distintas ciudades del país acampados en las puertas del regimiento. Y en este sentido hay una diferencia muy fundamental con lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos los que asaltaron el Capitolio. El Capitolio no lo hicieron, digamos, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Como ahora. Y las Fuerzas Armadas en Estados Unidos fueron absolutamente claras desde el primer momento que ellos no tenían arte ni parte en eso. En este caso es el objetivo principal de los manifestantes es exigir que las Fuerzas Armadas se pronuncien. Y bueno,
con este tipo de situaciones, hasta que no está completamente despejada, no se sabe qué puede ocurrir. Y las responsabilidades, por ejemplo, de la policía, en estas primeras horas de ocurridos los hechos, ¿cuál podría ser? Porque si hay una demora, desde la distancia podríamos entender que hay quizás, no sé, un tema logístico, lo mismo que no hubo un aparato de inteligencia que pudiese haberse adelantado también, o que era muchísima gente que a lo mejor desbordó las policías desplegadas un domingo por la tarde, que puede explicarse en cualquier parte del mundo, no están quizás convocadas como en otro día normal, un día hábil. ¿Qué es hasta ahora las deducciones o las primeras aprontes, Raúl, que se pudiesen sacar respecto a esta tardanza de las policías que ha sido tan notoria y marcó tanto ruido, sobre todo en los sectores más oficialistas? Bueno, yo creo que ha habido una tolerancia por parte de los militares cuando permitieron que se alojara esta gente frente a sus cuarteles. Si el signo político de quienes lo hacían hubiese sido de izquierda, te garantizo que los militares no habrían tolerado esas manifestaciones y se habrían encargado de que las despejaran. Y hay una cierta connivencia y existe la profunda sospecha que la policía o sectores de la policía tuvieron, no digo que estuvieran involucradas, pero que tuvieron un grado de tolerancia, y esto es lo que ha provocado la crítica. Y esto es algo que cuando se hagan las investigaciones habrá que establecer. Ahora, cuando empezamos a ver estas primeras imágenes, claro, uno se acordaba de lo que había pasado en Estados Unidos, hace pocas semanas lo que ha pasado en Perú, pero Brasil es tan distinto, ¿no? O sea, de hecho ya no hay precedentes que esto haya pasado o algo similar en Brasil, con ahora contextos políticos en América Latina que son muy distintos, por cierto, pero no con este tipo de hechos. Y estas son imágenes, Raúl, en vivo de lo que está pasando en Brasilia, afuera de algunos lugares donde hoy ocurrieron estos hechos un poco más violentos. Ahora, de todas maneras, sigue la policía ahí, resguardando, por cierto, y es lo que nos imaginamos va a pasar durante la noche. Sí, bueno, la Explanada es un lugar bastante desierto siempre. Brasilia es una capital hasta cierto punto artificial, y la Explanada es de ministerio y queda bastante desierta, bueno, como muchos centros de ciudad, sí, claro, en otros lugares. Por lo tanto, no creo que ocurra mucho, y uno se pregunta cuál sería el objetivo de ir un día domingo a ese lugar. Es decir, ¿qué podían obtener? No iban a provocar con eso un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que es en definitiva lo que ellos quieren. Ahora, han habido militares en Brasil que han manifestado su simpatía por Bolsonaro y su antipatía por Lula, eso lo sabemos, pero de allí a que, hasta ahora han mantenido una postura neutral. Hasta ahora. ¿Y qué se podría pensar con eso, con esta tardanza, por ejemplo, de que no hubiesen reaccionado inmediatamente cuando estaban o empezaron a acampar fuera de los cuarteles? Bueno, que hay connivencia, que hay una cierta simpatía por parte de ciertos sectores militares. Hay que recordar que el gobierno Bolsonaro tenía una gran participación militar. Había muchos generales que en su gabinete y en distintos niveles del gobierno participaron los militares. No era un gobierno cívico-militar, pero con una participación buena. Y hay que recordar que Bolsonaro, antes de dedicarse a la política, tuvo una carrera militar, y a lo largo de todo su gobierno subrayó sus vínculos con los militares, y hay una corriente política creciente, diría yo, en Brasil, que simpatiza o que tiene nostalgia de lo que fue el gobierno no militar, que tiene pavor, y que diría que ante todo son anti-Lula, más que pro-militares, pero que ven en los militares la única salida, porque si ellos tuvieran confianza en su capacidad política, bueno, no hemos visto manifestaciones masivas, podrían haber intentado un paro antes que asumiera Lula, es decir, haber hecho manifestaciones de fuerza masiva antes que asumiera Lula. Hoy día, que Lula ya está juramentado, es prácticamente imposible revertir la situación, salvo que haya una movilización militar. Ya, y ahora cuando también se deslizan por parte de o sectores oficialistas o lulistas de que
habría incluso recursos en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Eso qué tan grave? Evidentemente hay que comprobar que eso sea cierto, pero con esta cercanía del ex gobierno, por ejemplo, una simpatía especial también con estos sectores bolsonaristas, ¿qué tan peligroso podría ser eso, Raúl, o que cambiase un poco el destino de la crisis política en Brasil, si es que la hay? Bueno, yo te diría que hoy día han pasado cosas muy importantes. Una de ellas, el presidente Biden rechazó tajantemente lo que está ocurriendo en Brasil y respaldó al gobierno democrático del presidente Lula. Lo ha hecho la Unión Europea, es decir, los referentes internacionales de Brasil han estado completamente del lado del gobierno democrático de Lula. Por lo tanto, el panorama internacional, si quisieran seguir adelante con un pronunciamiento que para los militares que tienen una profunda dependencia tecnológica y en armamento de Estados Unidos y la Unión Europea, esos son sus abastecedores. Si se encontrara en una situación de conflicto abierto con ellos, bueno, creo que tienen un futuro muy cuestionable. Y además en América Latina en estos momentos también tenemos un predominio de las fuerzas progresistas, y tanto el gobierno chileno como el argentino y otro, el colombiano, han salido claramente en respaldo de Lula. Exacto, con sus declaraciones esta tarde, pero son situaciones bien distintas. Por ejemplo, la de Perú, una situación que la estamos viendo hace muchísimo tiempo, pero los últimos 20 años ya es muy frecuente. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos fue de un día para otro pensar que era el ejemplo de la democracia mundial, y ahora en Brasil se veía esto, Raúl, quizás en la campaña, con una crisis y una violencia política que estaba muy en boga y era debate precisamente, y después cuando iba a asumir Lula también se tomaron medidas, y recuerdo que se conocieron a última hora de que asumiera por lo mismo, porque se temía. ¿Hacía pensar que pudiese pasar algo como lo que ocurrió este domingo? Sí, absolutamente. Incluso se pensaba que iba a ocurrir antes. Sí, y que iba a ocurrir justo antes de que él asumiera. Se descubrió un grupo que estaba intentando estallar una bomba en el aeropuerto cerca donde se iba a juramentar el Lula. Habían bastantes indicios, y estas manifestaciones permanentes frente a los regimientos ya nos decía que había una inconformidad por parte de algunos grupos, y algo ha cambiado mucho más de fondo en Brasil. O sea, siempre en Brasil hubo una derecha, normalmente, pero ha surgido una derecha mucho más radical, mucho más cuestionadora del sistema democrático, que en eso hay una cierta similitud con Trump y Bolsonaro. Es decir, que cuestionan el sistema democrático y que están dispuestos a romper las reglas del juego si ellas no los favorecen. Y por lo tanto, Bolsonaro dijo en varias oportunidades, si yo no vuelvo a la presidencia, probablemente voy a la tumba. O sea, todo o nada. Exacto. Y eso es lo que no hace o no sorprende a mucha gente. Raúl Sor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y desde la tarde, ¿no? Cuando empezamos a conocer lo que estaba pasando en Brasil. Nos vemos. Un gusto, chao. Igualmente.